Hola, ¿qué tal? Hoy comenzamos con la historia de la silla en Grecia. Sucedía que en Grecia la mayor parte del día a día se pasaba al aire libre, en parte por el buen clima. Esto necesitó del uso de materiales como piedra, mármol o bronce, claro, más resistentes. Se usaron también maderas del país, como cedro, pino y ciprés. Como en Egipto, estas se cubrían y taraceaban con láminas de metal, de marfil, de maderas finas o se pintaban con dibujos geométricos. Los muebles de bronce se repujaban y cincelaban, y los de piedra o mármol se labraban con los mismos perfiles. Se hacían más cómodos con telas y cojines. Las estructuras eran muy simples. Las piezas se fijaban con clavijas y los tableros se embarrotaban, así en Egipto también. Igualmente, en Grecia se conocía la técnica de curvear la madera con presión y vapor. Sin embargo, no trabajaban los ensambles como los egipcios. Los elementos verticales eran tallados o torneados muy estilizados, más elegantes y menos pesados que los del mueble egipcio. Poseían un sentido más racional y natural, como su modo de pensar. Existieron de manera muy parecida a Egipto 4 tipos de muebles de asiento. El sillón de respaldo curvo y descansabrazos llamado tronos. Una ligera silla de respaldo curvo también llamada clismos. Un taburete de patas en cruz y otro taburete de 4 patas perpendiculares llamado grifos. Y uno último para varias personas, o sea, una banca. Debido a la extensión del tema y a que el mueble de asiento en Grecia dio surgimiento a varios modelos de épocas posteriores, se dividirá el tema en dos. El tronos o trono es por excelencia el asiento de los dioses. Cuando un honor especial era ofrecido a alguien, se le invitaba a sentarse en el tronos. En distintos escritos se narra de personajes importantes sentados en tronos, como en la obra de Protágoras, de Platón. Ahí aparece Sócrates, que encuentra a Hipías, el famoso sofista, sentado en un trono mientras sus alumnos están sentados en bancas. La palabra trono se convirtió en sinónimo de poder real, dignidad y esplendor, alto, reluciente, brillante y cubierto de oro y plata, bien forjado y provisto de un reposapiés. Los tronos de culto a las estatuas de los templos estaban especialmente elaborados. El trono de Zeus, hecho por Fidias en Olimpia, está descrito por Pausanias como adornado con oro y piedras preciosas, también con marfil y ébano. También había tronos dentro del menaje de las casas. Estaban reservados a los personajes importantes del hogar. Existieron 4 tipos de tronos: los terminados en patas de animal, los de patas torneadas, los de patas rectangulares y los de costados sólidos. El trono con patas de animal se deriva del prototipo egipcio. En esta silla de madera del Imperio Nuevo se ven las patas del animal muy parecidas a las reales. Sin embargo, en el ejemplo de esta vasija, ya de un trono griego, las patas están más esquematizadas, perpendiculares y ligeramente inclinadas hacia afuera. Los respaldos de los tronos terminaban en distintas formas, en este caso, de cisne. De una metopa encontrada en Heraión, de Foce del Sele, es este trono de respaldo curveado hacia atrás y descansabrazos, y entre el asiento y el tirante que une las patas, una hermosa decoración de flor de loto. En este relieve llamado de las arpías, de un monumento funerario de Janto en Turquía y actualmente ubicado en el Museo Británico, vemos un trono combinado de patas torneadas y patas de animal. El atractivo es la forma de diablillos de mar soportando el descansabrazos. Un ejemplo particularmente lindo es el trono de Hades y Perséfone, en un relieve de terracota del Museo Regio,
con cabeza de cisne en el respaldo, el asiento rematado en cabeza de león y un soporte central de doble palmeta, patas rectas terminadas en garra de león, descansando sobre unos soportes rectangulares, todo complementado con un reposapiés. Algunos otros tienen decoraciones debajo del asiento, como la de este hombre que lo sostiene con sus manos alzadas. Otras pueden ser panteras, leones y esfinges, como en la ánfora de figuras negras conocida como Affecter del Museo de Boston. Estos tronos cayeron en desuso hacia el siglo V a.C. De los pocos ejemplos del período es este trono de Hera, en el Kilix de Douris del Gabinete de Medallas en París. Su respaldo está ligeramente inclinado, sin decoración en el remate, y los descansabrazos están soportados por piezas verticales iguales a las colocadas debajo del asiento. Esto indica claramente la influencia egipcia. El segundo tipo de trono es el de patas torneadas, los cuales se conocían en Grecia desde la época minoica, como vemos en el sarcófago de Agia Triada, en esta mesa en la que se colocó un toro. Durante los siglos VI y VII a.C., el intercambio entre Egipto y Grecia fue muy fuerte. De aquí que se vea la influencia de Egipto en Grecia en el arte y en nuestro caso en el mobiliario. En la silla egipcia de la izquierda y el trono de la derecha, las patas son muy similares. Si observamos, el miembro superior es largo y pesado y el pie corto que cae. Están conectados por anillos gruesos. En el relieve de las arpías que ya mencioné, aparecen otros tipos de tronos, como el de patas cuyos miembros superior e inferior están finamente curveados, bien proporcionados entre sí, y el torneado tiene una forma de simple protuberancia en lugar del anillo grande antiestético. El respaldo está ligeramente curveado y los descansabrazos se apoyan en una esfinge. Podemos conocer los tronos del siglo V a.C. mediante una serie de relieves en terracota de la zona de Locria en Calabria, como este de Perséfone, abriendo una canasta donde se encuentra Adonis. El trono tiene las patas parecidas al anterior, el respaldo bajo, descansabrazos repatan en una palmeta y está soportado por dos columnas jónicas y dos placas. Este otro ejemplo es del friso este del Partenón, en la llamada Asamblea de los Dioses. En las patas hay una división en la parte alta y baja. El trono tiene una camilla, una barandilla sostenida por una esfinge y la espalda baja. En el periodo helenístico, una serie de anillos se añadieron a la parte baja de las patas. Las curvas se suavizaron. Se puede observar los anillos en esta moneda de Zeus, originaria de Macedonia, y este de una estela de Delos. Aquí, como suele ser el caso, una vista casi frontal se combina con una vista lateral. Los múltiples giros y figuras de esfinges en los descansabrazos ilustran bien el cambio del gusto de los diseños del siglo V. El tercer tipo son los tronos con patas rectangulares. Estas se decoraban con dobles palmetas y se coronaban con volutas. Las palmetas se pintaban o se trabajaban en relieve a todo lo ancho de la pata. Se tallaba el espacio alrededor del tallo que unía las dos palmetas. Todo ello daba una sensación de ligereza y estabilidad. En la crátera conocida como François se hallan unos dibujos representando a Zeus y Hera en sus tronos. El respaldo de Zeus termina en voluta y el de Hera en cisne, pero se aprecia muy bien el corte de las patas. También existe un par de estatuas del clan de los Branchidae, donde se observa el mismo corte. Dentro del tipo de trono, la imaginativa griega era muy amplia. De ello, damos prueba con esta serie de tronos de respaldo bajo. En todos, el personaje sentado es Zeus. Los respaldos terminan en cisne, caballo y tecolote. Hacia el siglo V a.C. se añadieron volutas en el coronamiento de las patas. La escultura de la diosa de Taranto nos muestra cómo las incisiones de las patas eran de frente y no de perfil.
En la época helenística, la ornamentación se acentúa. Aquí vemos el dibujo de Apolo sentado, o esta dama muy bien vestida, sus pies colocados en un reposapiés. Por último, tenemos esta escultura de mármol encontrada en Delos, casi completa, con un trabajo de respaldo calado, descansabrazos, asiento acoginado y reposapiés. El trono con costados cerrados es el último tipo. Su característica principal es el espacio sólido entre las patas. Su uso era para el culto y propósitos votivos, es decir, de ofrenda a los dioses. Además, como asiento de honor en teatros o lugares públicos. Aunque fue más popular en el período helenístico y romano, tiene sus precursores. En un principio era un cuerpo cúbico y es de notar que el reposapiés formaba una sola pieza con el trono. En ocasiones no tenía descansabrazos. Hacia el siglo V a.C., el respaldo se redondea y el reposapiés continúa como una protuberancia. En la época helenística fue la de más desarrollo y en la cual se sentó la decoración. Los respaldos continuaron siendo rectangulares o curvos, pero los costados que remataban en las patas delanteras lo hacían con distintas formas de animal coronadas con volutas. El diseño de este trono ha sido de los más importantes en la historia del mueble. Influyó en épocas posteriores como el periodo del Imperio Romano, la Edad Media y el Renacimiento. De los ejemplos más antiguos es este relieve votivo, exhibido en el Museo de Múnich, con los lados terminados en monstruos alados con cuernos a manera de una quimera. Otro ejemplo es la de Metrodoros, la de la colección Farnesio, copia romana del original griego, de respaldo curvo alto y patas rematadas hacia arriba en cabeza de león y abajo en una gran sola garra. Un trono particularmente bien conservado es el del Teatro de Dionisio. Está terminado en patas de león, con volutas y sin descansabrazos. Para la segunda mitad del siglo I a.C., el trono se desarrolló a uno más ornamental. Los roleos decorativos se colocaban en los lados. Lo podemos ver en esta escultura del poeta griego Arquilocos. La forma es ligera, con los descansabrazos ligeramente curveados. Igualmente los asientos de teatro del período se hacen más lujosos, como este ubicado en Oropos, con su decoración en relieve de roleos y acantos tallados en los costados. El del sacerdote Dionisio Eleuterio, en el Teatro de Atenas, es diferente a los demás porque todas sus partes están concebidas como entidades separadas y dan una impresión de mayor masividad. El trono del Pronaos del Partenón es un ejemplo de gran belleza, ornamentado con monstruos alados, palmetas y el dorso de una mujer. Pues con esto terminamos la primera parte del capítulo La silla en Grecia. Nos veremos en la próxima. Bye.